Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida tranquila. Arturo Díaz se limpió la grasa de las manos con un trapo rojo de taller, mientras el olor familiar a aceite de motor y metal le llenaba los pulmones. Su taller, Reparaciones Automotrices Díaz, estaba ubicado en las afueras de la zona industrial de Monterrey, una modesta operación de 2 bahías que apenas daba para mantener las luces encendidas, pero que le daba algo que la mayoría de los hombres de su antigua profesión nunca conseguían: paz. A sus 52 años, Arturo parecía haber sido tallado en granito y dejado a la intemperie bajo la lluvia. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, se movían con precisión mientras apretaba el último tornillo de una transmisión que había estado reconstruyendo. Esas mismas manos alguna vez habían extraído confesiones de terroristas en Chechenia, desmantelado redes de bombas en Damasco y hecho cosas en las sombras que revolverían el estómago de la mayoría de los hombres. Pero eso fue hace 20 años, en otra vida, cuando llevaba el parche de las fuerzas especiales rusas Spetsnaz, cuando su nombre era Leonid Dmitriev y era uno de los interrogadores más efectivos del GRU. Desertó en 2005, intercambiando secretos de Estado por una nueva identidad y la oportunidad de desaparecer en México. La CIA había sido generosa. Nuevos papeles, nueva historia, nueva vida. Arturo Díaz nació y Leonid Dmitriev dejó de existir. «Papá, ¿sigues aquí?» Arturo levantó la vista y vio a su hijo, Carlos Díaz, apoyado en el marco de la puerta. Tenía 23 años, los rasgos suaves de su madre y los ojos gris acero de Arturo. El chico había logrado entrar a la universidad con una beca parcial y estudiaba ciencias computacionales en el TEC de Monterrey. El pecho de Arturo se hinchaba de orgullo cada vez que pensaba en ello. Su hijo nunca tendría que saber que se sentía quitar una vida. «Solo estoy terminando la transmisión de los Peterson», respondió Arturo, con un acento apenas perceptible después de 2 décadas de práctica cuidadosa. «¿Qué haces aquí? Creí que tenías clases». La expresión de Carlos cambió y los instintos de Arturo se dispararon de inmediato. Había pasado años leyendo microexpresiones, lenguaje corporal, esos detalles sutiles que separaban la verdad del engaño. Su hijo estaba nervioso. «Necesito hablar contigo sobre algo», dijo Carlos, entrando al taller. Arturo bajó sus herramientas y le prestó toda su atención. «¿Qué pasa?» Carlos exhaló lentamente. «¿Recuerdas a mi compañero de cuarto, Miguel Cárdenas? El chico con el problema de las apuestas deportivas». «Sí». «Bueno, empeoró. Mucho peor. Se endeudó con gente muy peligrosa, papá. Gente de nivel de crimen organizado. Vinieron a nuestro departamento hace 2 semanas y lo amenazaron. Estaba aterrorizado. Así que yo». Carlos hizo una pausa, con la vergüenza cruzando su rostro. «Traté de ayudarlo. Fui su aval en un préstamo del tío de Miguel para pagarles». La mandíbula de Arturo se tensó. «¿Cuánto?» 867.000 pesos. El número quedó suspendido en el aire como la cuchilla de una guillotina. Arturo cerró los ojos. Décadas de disciplina mantuvieron su ira bajo control. «Dime que no usaste tu nombre verdadero». «Usé mi nombre real, papá. El tío de Miguel dijo que era legal, que nos daría 6 meses para devolverlo con intereses razonables. Pero Miguel desapareció hace 3 días, vació sus cosas y se esfumó. Su tío me llamó ayer y dice que le debo la cantidad total ahora. 1.040.000 pesos, con los intereses. Tengo 30 días». La mente de Arturo ya estaba haciendo cálculos, escenarios, evaluaciones de amenazas. «Ese tío. ¿Cómo se llama?» «Eugenio Macías». Arturo conocía ese nombre. Todos en el inframundo de Monterrey conocían ese nombre. Eugenio Macías era el prestanombres de la organización de los Camacho. Una de las organizaciones criminales más despiadadas del noreste del país. Manejaban desde la usura hasta la trata de personas. Y tenían conexiones que llegaban hasta los cárteles del Golfo. «Caminaste hacia una trampa», dijo Arturo en voz baja. «Miguel fue el cebo. Probablemente lo tienen en alguna parte o ya está muerto. Te apuntaron a ti específicamente.
¿Pero por qué? No soy nadie. Porque alguien hizo su tarea, respondió Arturo, con su mente ya cambiando a modo operativo. Saben que tengo ahorros. Saben que haría cualquier cosa para protegerte. Esto es una extorsión, Carlos. Extorsión profesional. El rostro de Carlos palideció. Papá, lo siento mucho. No lo sabía. No es tu culpa, lo interrumpió Arturo, poniendo una mano pesada sobre el hombro de su hijo. Intentaste ayudar a un amigo. Eso no es un delito. Pero ahora necesitamos ser inteligentes con esto. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Capítulo 2. La escalada. 3 días después, Arturo estaba en la sala de su modesta casa en los suburbios, estudiando el expediente que había compilado sobre Eugenio Macías y la organización de los Camacho. Las viejas habilidades tardaban en morir, y Arturo había pasado las últimas 72 horas realizando reconocimientos de la forma en que había sido entrenado. Sistemático, exhaustivo, invisible. La organización de los Camacho estaba dirigida por Lorenzo Camacho, un mafioso de tercera generación que había tomado el control de las operaciones hacía 5 años, después de que su padre muriera en una prisión federal. Lorenzo era diferente a la vieja guardia, más violento, más impredecible y absolutamente despiadado. Había consolidado su poder eliminando rivales con una brutalidad que ponía nerviosos incluso a los criminales experimentados. Eugenio Macías era primo de Lorenzo y su principal sicario y cobrador. El esquema que habían usado con Carlos era el procedimiento estándar: encontrar universitarios de familias con dinero, usar a un amigo como cebo, crear una deuda imposible y extraer todo lo que pudieran. Arturo había identificado 12 casos similares solo en los últimos 18 meses. La mayoría de las familias pagaron. 2 no lo hicieron, y sus hijos terminaron en hospitales con huesos rotos y traumas que les durarían toda la vida. Su teléfono sonó. Número desconocido. Arturo contestó, sabiendo de antemano quién sería. Señor Díaz, la voz de Eugenio Macías era suave, casi amigable. Espero que haya tenido tiempo para considerar la situación de su hijo. Estoy intentando conseguir el dinero, respondió Arturo, manteniendo la voz firme. Me alegra escuchar eso. Pero el asunto es que Lorenzo, mi primo, se está impacientando. Él cree que tal vez no se está tomando esto lo suficientemente en serio. Así que decidimos darle un poco de motivación. La sangre de Arturo se heló. ¿Qué le hicieron? Todavía nada. Pero Carlos tiene un futuro tan brillante por delante. Sería una lástima que algo interrumpiera sus estudios. Conocemos su horario, señor Díaz. Cada clase, cada ruta que toma. Sabemos que se detiene en esa cafetería en Avenida Garza Sada todos los martes y jueves a las 2 de la tarde. Lo sabemos todo. Si tocas a mi hijo, te... Eugenio se rió. Eres mecánico, Díaz. Un don nadie. Pagarás lo que debes más los intereses, que ahora ascienden a 1.300.000 pesos. Y lo harás en 2 semanas o cobraremos de otra manera. A Lorenzo le gusta dar ejemplos, ya sabes, le gusta asegurarse de que todos entiendan las consecuencias de no pagar. La línea se cortó. Arturo se quedó inmóvil por un largo momento y luego caminó hacia su sótano. Detrás de una pared falsa, oculta durante 20 años, había una mochila de emergencia que contenía artículos de su vida anterior. Pasaportes falsos, dinero en efectivo en varias monedas, memorias USB encriptadas con contactos y algo más. Un teléfono satelital que se conectaba a una red que, técnicamente, no existía. Hizo una sola llamada. Contestaron al primer tono. Aquí protocolo fantasma. Código de autenticación. Zucop 77 carmesí, dijo Arturo. Una pausa. Ese código ha estado inactivo durante 19 años. Leonid, necesito información. Paquete de objetivos sobre Lorenzo Camacho, Sindicato de Monterrey. Perfil completo, propiedades, rutinas, detalles de seguridad, familia, asociados, debilidades. Todo. Eso está fuera de nuestra zona de operaciones actual. Esto es personal. Amenazaron a mi hijo. Otra pausa. Eras uno de los mejores que jamás tuvimos.
El paquete de información estará en el servidor seguro en 6 horas. Después de eso, estarás solo. Este contacto se quema después de esta llamada. Entendido. Arturo colgó y subió las escaleras. Tenía 6 horas para prepararse. 6 horas antes de dejar de ser Arturo Díaz, mecánico y padre, para convertirse en algo mucho más peligroso. Capítulo 3. El secuestro. Carlos Díaz se despertó con un dolor de cabeza fulminante y sabor a cobre en la boca. Su visión daba vueltas mientras intentaba enfocar, dándose cuenta lentamente de que tenía las manos atadas a una silla de metal con cinchos de plástico. La habitación estaba a oscuras, excepto por un solo foco que colgaba del techo, y el olor a humedad y óxido llenaba sus fosas nasales. El pánico se apoderó de él de inmediato. Tiró de las ataduras, pero estas solo se hundieron más en sus muñecas. Ya despertó, dijo una voz desde las sombras. Eugenio Macías entró a la luz, flanqueado por 2 hombres grandes. Detrás de ellos, emergiendo con la confianza casual de alguien que es dueño de todo lo que observa, estaba Lorenzo Camacho. Lorenzo era más joven de lo que Carlos esperaba, tal vez a mediados de los 30, vestido impecablemente con un traje color carbón que probablemente costaba más que la colegiatura de un semestre. Pero sus ojos estaban muertos, eran ojos de tiburón, y cuando sonrió, la sonrisa no llegó a ellos. Carlos Díaz, dijo Lorenzo, con una voz que tenía un ligero acento que hablaba de una infancia dividida entre Monterrey y algún lugar de Centroamérica. Tu padre ha estado evadiendo nuestras llamadas. Eso es una falta de respeto. Está consiguiendo el dinero, tartamudeó Carlos. Solo necesita tiempo. ¿Tiempo? Lorenzo rió, un sonido parecido a cristales rotos. Todo el mundo necesita tiempo. Pero el tiempo cuesta dinero, Carlos. ¿Y tu padre? Parece pensar que puede negociar con nosotros. Que tal vez si gana suficiente tiempo, simplemente nos olvidaremos del asunto. Eugenio dio un paso al frente con unas pinzas en la mano, dejando que captaran la luz. El corazón de Carlos martilleaba en su pecho. Así es como funciona esto, continuó Lorenzo, rodeando a Carlos como un depredador. Tu padre recibe una llamada. Te escucha gritar. Entonces entenderá que hablamos en serio. Después de eso, por cada día de retraso, Eugenio te sacará un diente. Para el final de la semana, estarás comiendo a través de un popote. Para el final del mes. Se encogió de hombros. Bueno, nos pondremos creativos. Por favor, rogó Carlos. Solo llámenlo. Él pagará. Sé que lo hará. Lorenzo le asintió a Eugenio, quien sacó un teléfono y marcó. Sonó 3 veces antes de que Arturo contestara. Señor Díaz, dijo Lorenzo, tomando el teléfono. Espero que esté teniendo una velada agradable. Estoy aquí con su hijo. Ha sido muy cooperativo, muy educado, pero lo llamo porque necesitamos discutir el plazo de su pago. Carlos pudo escuchar la voz de su padre a través del altavoz. Mortalmente tranquila. Déjame hablar con mi hijo. En un momento. Primero quiero que entienda algo. Soy un hombre de negocios, señor Díaz. Proveo servicios, préstamos, oportunidades de protección. Y cuando la gente se aprovecha de esos servicios, espero que cumplan sus compromisos. Su hijo aceptó los términos. Esos términos no se han cumplido. Así que ahora, voy a ayudarle a entender la gravedad de esta situación. Lorenzo le asintió a Eugenio, quien agarró la mandíbula de Carlos y lo obligó a abrir la boca. No, esperen. Gritó Carlos, pero Eugenio ya estaba posicionando las pinzas. Entonces todo ocurrió a la vez. Las luces se apagaron. El sonido de cristales rotos estalló desde algún lugar de arriba. Se escucharon gritos en el edificio, seguidos de un chasquido agudo. Disparos, pero con silenciador, casi inaudibles. Más gritos, luego un ruido sordo y húmedo, y silencio. Carlos escuchó pasos, múltiples conjuntos de pasos, moviéndose con precisión militar. Las luces de emergencia parpadearon, tiñendo todo con un resplandor rojo. Eugenio soltó a Carlos y sacó una pistola de su cinturón, pero nunca llegó a levantarla. Algo pequeño y cilíndrico rodó por el piso.
Una granada aturdidora. Carlos apretó los ojos justo cuando el mundo se volvió blanco y una ráfaga de concusión le hizo castañetear los dientes. Cuando recuperó la audición, la habitación estaba llena de humo y cuerpos. Eugenio estaba en el suelo, inconsciente o muerto, Carlos no podía distinguirlo. Los dos guardias tampoco se movían. Lorenzo se arrastraba hacia una puerta, con sangre manándole de los oídos. Y de pie en el centro de la habitación, sosteniendo una pistola con silenciador con la facilidad casual de alguien que había hecho esto 1000 veces, estaba Arturo Díaz. Pero no era el hombre que Carlos conocía. Este era alguien más. Alguien frío, calculador, letal. Sus movimientos eran fluidos, eficientes, ensayados. Despejó la habitación con su arma, revisó las esquinas, evaluó las amenazas. Todo en cuestión de segundos. «Papá». La voz de Carlos fue apenas un susurro. Arturo enfundó su arma y se acercó a Carlos, sacó un cuchillo y cortó los cinchos en un solo movimiento fluido. «Tenemos que movernos ahora». «¿Qué? ¿Cómo es que tú?» Las preguntas para después. Arturo puso a Carlos de pie. «¿Puedes caminar?» Carlos asintió, aún en estado de shock. Arturo lo guió hacia una salida de servicio, con el arma de nuevo en la mano, sus ojos escaneando constantemente. Salieron a un distrito de bodegas. Una van sin marcas estaba encendida cerca de ahí. Arturo empujó a Carlos hacia ella, luego se detuvo y miró hacia el edificio. Adentro, Lorenzo Camacho había logrado arrastrarse hasta un teléfono. Le temblaban las manos mientras marcaba, la sangre aún le goteaba de los oídos. El teléfono de Arturo sonó. Respondió, poniéndolo en altavoz para que Carlos pudiera escuchar. «¿Quién eres?» La voz de Lorenzo estaba ronca, aterrorizada, nada parecida al depredador seguro de sí mismo de hacía unos minutos. La respuesta de Arturo fue fría, precisa, carente de emoción. «Tienes 2 horas para soltar a mi hijo». Hizo una pausa, miró a Carlos de pie junto a él y continuó, «lo cual ya he hecho. Considera esto una cortesía profesional. Tú y toda tu gente están acabados. Cada casa de seguridad, cada operación, cada cuenta. Lo sé todo sobre ustedes. Tienes 2 horas para disolver tu organización y desaparecer. Si para el amanecer sigues en Monterrey, no me detendré con tu equipo. Iré por tu familia, tu madre en Tepito, tu hermana en San Pedro, los hijos de tu primo Eugenio en su escuela privada. A todos. Tienes 2 horas, Lorenzo. Te sugiero que las uses sabiamente». Arturo cortó la llamada y miró la bodega en llamas, donde yacían muertos los miembros del círculo íntimo de Lorenzo. El trabajo de la noche había sido eficiente, quirúrgico, el producto de décadas de entrenamiento que la mayoría de la gente no podía imaginar. Carlos miró fijamente a su padre, viéndolo claramente por primera vez. «¿Quién eres?» Arturo puso una mano sobre el hombro de su hijo. «Vamos a casa. Luego hablaremos». Capítulo 4. La revelación. Arturo condujo en silencio, tomando una ruta serpenteante por las calles traseras de Monterrey, revisando los espejos, asegurándose de que no los siguieran. Carlos estaba sentado en el asiento del copiloto, con las manos aún temblando, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de presenciar. El padre que había conocido toda su vida. El mecánico tranquilo que entrenaba en las ligas pequeñas y hacía crucigramas los domingos por la mañana, acababa de ejecutar un rescate de rehenes de grado militar que terminó con múltiples cuerpos y una red criminal en ruinas. Entraron al garaje de la casa de Arturo. Solo entonces Arturo habló. «Adentro, rápido». Carlos lo siguió por la puerta. Arturo fue inmediatamente a las ventanas, revisando las líneas de visión, y luego activó un sistema de seguridad que Carlos nunca había notado. Cámaras ocultas, sensores de movimiento, puntos de entrada reforzados. La casa era una fortaleza disfrazada de normalidad suburbana. «Siéntate», dijo Arturo, señalando la mesa de la cocina. Carlos se sentó. Arturo sirvió 2 vasos de whisky y deslizó uno hacia su hijo. Carlos se lo bebió de un trago, agradeciendo el ardor. «Tu verdadero nombre no es Arturo Díaz, ¿verdad?», preguntó finalmente Carlos. Arturo estudió a su hijo por un largo momento, luego negó con la cabeza.
No. Nací como Leonid Dmitriev. Pertenecía a los Spetsnaz, la dirección de inteligencia de las fuerzas especiales rusas. Me especializaba en interrogatorios y extracción de información. Hice eso durante 12 años. Fuiste militar ruso, la voz de Carlos era apenas un susurro. Era bueno en lo que hacía. Demasiado bueno. Me enviaban a lugares a los que otras personas no podían ir. Me hacían hacer cosas que otros no podían. Chechenia, Siria, Ucrania. Lugares que oficialmente no existen en ningún mapa. Extraje inteligencia de personas que no querían darla. Desmantelé células terroristas. Era un arma, Carlos. Un arma muy eficaz. Arturo hizo una pausa, con el peso de esos años visible en sus ojos. Pero vi cosas, hice cosas. Hay una línea, y la crucé más veces de las que puedo contar. En 2005, me ordenaron interrogar a un grupo de civiles chechenos, una familia, mujeres, niños. Querían que los usara como palanca para encontrar a un señor de la guerra. No pude hacerlo. Sabía que si lo hacía, perdería el poco fragmento de humanidad que me quedaba. Así que desertaste, dijo Carlos. Intercambié todo lo que sabía sobre las operaciones del GRU por una nueva identidad. La CIA me reubicó, me dio a Arturo Díaz. Aprendí a ser mecánico, aprendí a ser normal. Luego conocí a tu madre. La expresión de Arturo se suavizó. Diana era maestra, ¿recuerdas? Ella sabía que yo era diferente, que tenía un pasado, pero nunca presionó, nunca hizo preguntas que yo no estuviera listo para responder. Ella me dio a ti. Me dio una razón para ser alguien mejor de lo que era. Carlos recordó a su madre. Había muerto de cáncer cuando él tenía 15 años. Esos últimos meses, viéndola apagarse, habían sido la cosa más dura que había experimentado. Nunca había visto a su padre llorar. Ni una sola vez. Pero lo había visto sentarse junto a su cama cada noche, sosteniéndole la mano, susurrándole cosas en un idioma que Carlos no entendía. ¿Ella lo sabía? ¿Lo sabía todo? Parte de ello, no todo. Sabía que yo tenía entrenamiento militar, que había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. Ella aceptó eso. Creía que la gente podía cambiar. La voz de Arturo se quebró ligeramente. Ella hizo que yo también lo creyera. ¿Y esta noche? ¿Lo que hiciste esta noche? La expresión de Arturo se endureció de nuevo, la suavidad evaporándose. Volví a ser para lo que fui entrenado. Recibí 6 horas de inteligencia de viejos contactos, las rutinas de Lorenzo, las ubicaciones de su gente, sus protocolos de seguridad. Identifiqué la bodega a donde te llevarían basándome en su patrón de comportamiento anterior. Los ataqué rápido, fuerte, sin previo aviso. Granadas aturdidoras para desorientar, armas silenciadas para mantener la sorpresa, eliminación estratégica de amenazas. Es lo que hice durante 12 años, Carlos. Solo que nunca pensé que tendría que hacerlo de nuevo. Carlos asimiló esto. Trató de reconciliar al padre que conocía con el hombre que le acababa de hablar de una vida de violencia y espionaje. ¿Qué pasa ahora? Lorenzo no va a desaparecer sin más. Lo hará si es inteligente. Dejé 14 cadáveres en esa bodega, incluido todo su círculo íntimo, sus principales lugartenientes. También filtré evidencia de sus operaciones a la FGR y a la policía estatal. Harán redadas en sus propiedades en cuestión de horas. Todo lo que construyó se está derrumbando a su alrededor. Arturo miró a los ojos de su hijo. Pero los hombres como Lorenzo no aceptan la derrota. No están programados de esa manera. El orgullo, el ego, la necesidad de mantener una reputación. Eso anula su instinto de supervivencia. Él se reagrupará, buscará nuevos soldados y vendrá por nosotros. Por eso tenemos que estar preparados. Como si fuera una señal, el teléfono de Arturo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Ni por asomo. Mataste a mi sangre. Yo mataré a la tuya. Esta noche solo fue el principio. Carlos leyó el mensaje por encima del hombro de su padre. ¿Qué hacemos? Arturo se puso de pie y caminó hacia la puerta de su sótano.
Nos preparamos para la guerra. Capítulo 5. El cazador se convierte en presa. La redada de la FGR en las propiedades de Lorenzo Camacho se llevó a cabo a las 4:37 de la madrugada, golpes sincronizados en 6 ubicaciones simultáneamente. Encontraron pruebas de lavado de dinero, tráfico de drogas y suficientes armas para iniciar una pequeña guerra. Pero Lorenzo no estaba en ninguna de ellas. Para el amanecer, todas las estaciones de noticias de Monterrey estaban cubriendo la historia. El cártel de los Camacho, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, estaba siendo desmantelada en tiempo real. Los agentes federales hacían arrestos, incautaban activos, congelaban cuentas. Fue un golpe mortal para la organización. Pero Lorenzo Camacho seguía prófugo, y Arturo sabía exactamente lo que eso significaba. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina observando trabajar a su padre. Arturo había transformado la casa en un centro de comando de la noche a la mañana, computadoras portátiles mostrando transmisiones de seguridad, armas expuestas e inspeccionadas, equipos de comunicación que parecían sacados de una película de espías. «Vendrá por mí primero», dijo Carlos. «Para sacarte de tu escondite. Eso intentará. Por eso no vas a salir de esta casa». Arturo cargó un cargador en una Glock 19. Sus movimientos eran pura memoria muscular, automáticos, de otra vida. He organizado protección. Personas en las que confío de mi antigua red. Llegarán en menos de una hora. ¿Quiénes son estas personas? ¿Contratistas? ¿Exagentes? Personas que me deben favores de cuando los ayudé a salir. Arturo levantó la vista. El mundo de la inteligencia es como cualquier otra profesión, Carlos. Creas relaciones, redes. A algunas de las personas a las que ayudé a desertar o escapar de malas situaciones. No lo olvidan. Un golpe en la puerta. 3 cortos, 2 largos, 1 corto. Arturo se relajó un poco y abrió. Entraron 2 hombres. El primero tenía unos 60 años, delgado y endurecido, con el porte de un militar de carrera. El segundo era más joven, tal vez de 40, con los ojos cautelosos de alguien que había visto combate. Esteban Navarro, dijo el hombre mayor, estrechándole la mano a Arturo. Ha pasado mucho tiempo, Leonid. Arturo ahora, respondió él. Este es mi hijo, Carlos. Esteban asintió. Escuché que tuviste problemas. Este es Clemente Ávila, mi socio. Tenemos a 2 más apostados afuera. Javier Bustamante y Sergio Reyes, ex del Taisas, respectivamente. Si la gente de Camacho viene, no pasarán. Arturo los informó rápidamente y de manera eficiente, trazando un panorama táctico. Esteban escuchó, hizo preguntas directas, luego asintió. Estableceremos un perímetro. Campos de tiro superpuestos, sensores de movimiento, todo el paquete. Pero Leonid. Lo siento, Arturo. Si Camacho es inteligente, no vendrá aquí directamente. Lo sé. Arturo abrió un mapa en una de las portátiles. Atacará objetivos fáciles. Personas conectadas a mí. Las usará como palanca. ¿Tienes a alguien más que pueda usar? Arturo lo pensó por un momento. Mi socio, Jerónimo Rosales. Somos copropietarios del taller. Es un exmarine jubilado. Puede cuidarse solo, pero no sabe nada de esto. Necesito advertirle. Carlos intervino. ¿Qué hay de Miguel Cárdenas? Mi compañero de cuarto. Si Lorenzo descubre que él fue el cebo. Miguel ya está muerto, dijo Arturo con franqueza. Probablemente lo ha estado desde antes de que te secuestraran. Lorenzo no deja cabos sueltos. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Carlos sintió náuseas. Miguel había sido su amigo. Estúpido e imprudente, pero su amigo al fin y al cabo. El teléfono de Arturo sonó. Número oculto. Contestó y lo puso en altavoz. Veo que ha convertido mi organización en una prioridad para las autoridades policiales. La voz de Lorenzo sonaba calmada. Demasiado calmada. Muy astuto. Usar viejos contactos para filtrar evidencia, coordinar redadas.
No es solo un mecánico, ¿verdad, señor Díaz? ¿Qué quieres, Lorenzo? Quiero que entiendas algo. Me costaste todo. Mi negocio, mi reputación, el legado de mi familia. Eugenio está muerto. Mis lugartenientes están muertos. Y mi organización está siendo despedazada por los federales. ¿Crees que esto termina así? ¿Crees que me daré por vencido? Deberías. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que has perdido. Lorenzo rió, un sonido desprovisto de humor. He estado investigando sobre ti, Arturo Díaz. O debería decir, Leonid Dmitriev. Ex-Spetsnaz, antiguo interrogador del GRU. Un currículum muy impresionante. Pero esto es lo que no sabes sobre mí. No necesito una organización para lastimarte. No necesito soldados ni sicarios. Solo necesito ser creativo. La línea se cortó. Esteban miró a Arturo. Irá por civiles. Gente que no puede defenderse. Esa es su jugada. Arturo abrió otra pantalla. Esta mostraba una lista de nombres y direcciones. Todos los que alguna vez han estado conectados conmigo. Clientes, vecinos, personas de la Universidad de Carlos. Elegirá a alguien. Hará un ejemplo de ellos para demostrarme que no puedo proteger a todos. Entonces tenemos que encontrarlo primero, dijo Clemente. Cazarlo antes de que haga un movimiento. Arturo ya se estaba moviendo, reuniendo equipo, revisando armas. Lorenzo pasó a la clandestinidad, pero necesita recursos, dinero, armas, un lugar desde donde operar. Tiene planes de contingencia, casas de seguridad que no conocíamos, escondites de efectivo, contactos que la FGR no tiene en sus registros. ¿Dónde lo encuentras? Preguntó Carlos. Arturo miró a su hijo, y por un momento, Carlos vio algo aterrador en los ojos de su padre, el frío cálculo de un depredador midiendo a su presa. Pensando como él. He interrogado a suficientes hombres como Lorenzo para saber cómo operan. Está enojado, humillado, pero no es estúpido. Se atrincherará en algún lugar donde se sienta seguro, algún lugar con valor sentimental. Conexiones familiares, viejo territorio. Luego planeará su próximo movimiento cuidadosamente. Y en persona. Arturo abrió un mapa de Monterrey y sus áreas circundantes, marcando ubicaciones en rojo. La familia de Lorenzo ha estado en Monterrey durante 3 generaciones. Su abuelo manejaba operaciones desde la zona centro antes de que el área se gentrificara. Hay un viejo club social allí, cerrado durante años, pero aún propiedad de la familia. Ahí es donde estará. Esteban estudió el mapa. ¿Quieres atacarlo? Quiero terminar con esto, respondió Arturo. Esta noche, antes de que mueva sus piezas. Papá, intervino Carlos. Esto es una locura. Llama a la policía. Deja que ellos se encarguen. Arturo se volvió hacia su hijo, y su voz fue suave pero firme. La policía no puede ayudarnos con esto. Lorenzo ya ha demostrado que puede llegar a ti a pesar de la seguridad, a pesar de las advertencias. Es un profesional en esto, Carlos. La única manera de detener a un hombre como él es eliminarlo permanentemente. ¿Te refieres a matarlo? Me refiero a acabar con la amenaza. Arturo revisó su reloj. Son las 3 de la tarde ahora. Nos movemos a la medianoche. Eso nos da tiempo para explorar, planear, ejecutar. Esteban, necesito que tú y tu equipo nos den cobertura. Clemente, vienes conmigo. Entramos en silencio, confirmamos la ubicación de Lorenzo. Luego, terminamos esto. Capítulo 6. La trampa. El viejo club social estaba en una calle sin salida en el centro de Monterrey. Una reliquia de una época pasada cuando el barrio estaba controlado por familias que dirigían de todo, desde la recolección de basura hasta la extorsión. El edificio era de ladrillo, de 3 pisos, con ventanas tapiadas y un letrero descolorido que decía Club Social Amici. Arturo lo observó desde un techo a 2 cuadras de distancia, usando miras ópticas de grado militar para escanear en busca de actividad. Clemente estaba a su lado, igualmente enfocado, con una presencia calmada y profesional.
Movimiento en el segundo piso, informó Clemente. Cuento 3 firmas de calor. 2 estáticas, una móvil, de un lado a otro. Lorenzo, dijo Arturo. Está ansioso, probablemente planeando su próximo movimiento. La voz de Esteban crujió a través de sus auriculares. Tenemos ojos en todas las salidas. Javier está en el lado norte. Sergio está cubriendo el callejón. No hay hostiles adicionales visibles, pero hay una camioneta estacionada en la parte trasera. Motor caliente. Llegada reciente. Arturo procesó la información. 3 personas significaba que Lorenzo ya había logrado reclutar refuerzos. O se trataba de incondicionales que escaparon a la purga inicial. De cualquier manera, complicaba las cosas. Necesitamos sacarlos de ahí, dijo Arturo. Hay demasiadas variables adentro. Rehenes, trampas, posiciones defensivas. Los necesitamos expuestos. ¿Cómo? Preguntó Clemente. Arturo pensó por un momento, luego sacó su teléfono y marcó el número de Lorenzo. Sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Persistente, no? La voz de Lorenzo llevaba un filo. Estoy afuera de tu pequeño escondite, Lorenzo. El club social en la calle Padre Mier. Sé que estás ahí. Sé que tienes a 2 hombres contigo, y sé que estás planeando algo estúpido. Una pausa. Estás blofeando. Segundo piso, ventana que da al oeste. Has estado caminando de un lado a otro durante los últimos 20 minutos. Tus hombres están posicionados en ángulos defensivos. Uno en las escaleras, el otro vigilando la parte trasera. La camioneta afuera es tu ruta de escape. ¿Me equivoco? El silencio se alargó. ¿Entonces qué quieres? Terminar esto cara a cara. Tú y yo. Nadie más sale herido. Lorenzo rió. ¿Crees que soy tan estúpido como para entrar en una trampa? Creo que eres lo suficientemente inteligente para saber que esta es tu única jugada. La FGR se acerca. Tu organización ya no existe y te estás quedando sin opciones. Pero aún tienes orgullo. Aún tienes esa necesidad de demostrar algo. Así que demostrémoslo frente a frente. Si ganas, desaparezco. Si yo gano, tú lo haces. ¿Y si digo que no? Entonces derribo este edificio sobre tu cabeza. Tengo suficiente C4 para convertir ese club social en un cráter. Tienes 60 segundos para decidir. Era un engaño. Arturo no tenía explosivos, pero los hombres como Lorenzo operaban guiados por el ego y la necesidad desesperada de controlar la narrativa. La idea de morir en el anonimato, enterrado bajo los escombros, sería un anatema para él. ¿Dónde? Preguntó finalmente Lorenzo. En el cruce de Padre Mier y Zuazua. Terreno abierto, sin cobertura. Ambos desarmados. Tus hombres se quedan adentro. Mi gente se queda atrás. Resolvemos esto a la vieja escuela. Otra pausa. 30 minutos. La línea se cortó. Clemente miró a Arturo. ¿De verdad va a funcionar eso? Los hombres como Lorenzo no pueden resistirse a un desafío. Se trata de respeto, de reputación. Él necesita demostrar que no tiene miedo, que sigue teniendo el control. Y cuando inevitablemente traiga armas o refuerzos. Arturo sonrió con amargura. Entonces nos adaptamos. 28 minutos después, Arturo estaba parado en medio de la intersección. La calle estaba vacía, iluminada solo por farolas distantes y el resplandor ambiental de la ciudad. Se había quitado la chamarra, mostrando que no llevaba armas, con los brazos ligeramente extendidos para comprobarlo. La puerta del club social se abrió. Lorenzo salió, y no estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, ambos armados con rifles de asalto. El mismo Lorenzo sostenía una pistola de forma casual a un costado. Caminaron lentamente hacia Arturo, confiados y depredadores. No eres muy bueno siguiendo las reglas, gritó Arturo. Las reglas son para la gente que tiene algo que perder, respondió Lorenzo, deteniéndose a unos 6 metros de distancia. Yo no. Me quitaste todo.
Mi organización, mi reputación, el legado de mi familia. ¿Crees que ahora me importa el honor? Creo que te importa vivir. ¿Vivir? Lorenzo rió. ¿Para qué? Estoy acabado en Monterrey. Acabado en todas partes. Los federales me cazarán hasta que esté muerto o en prisión. Me has destruido, señor Díaz. Así que, si voy a caer, te llevaré conmigo. Lorenzo levantó su pistola. Lo que ocurrió a continuación tomó menos de 3 segundos. El rifle de Esteban restalló desde el tejado. El hombre a la izquierda de Lorenzo cayó con un limpio agujero en la frente. Simultáneamente, el disparo de Javier abatió al hombre de la derecha. Lorenzo giró, confundido, buscando el origen de los disparos. Arturo acortó la distancia, moviéndose con una velocidad letal. Desarmó a Lorenzo con un movimiento entrenado, un golpe a la muñeca, una torsión para liberar el arma, un rodillazo al plexo solar. Lorenzo se desplomó, sin aliento. Arturo le presionó el cañón de la propia pistola de Lorenzo contra la sien. Se acabó. Lorenzo jadeó, intentando respirar. Mátame entonces. Adelante. Demuestra que eres el monstruo que finges no ser. Arturo lo miró fijamente y, por un momento, las palabras de Carlos resonaron en su mente. ¿Quién eres? Bajó el arma. No soy el hombre que solía ser. No soy el hombre en el que intentas obligarme a convertirme de nuevo. Entonces eres un imbécil, escupió Lorenzo. Si me dejas vivir, iré a buscarte. A tu hijo, a todos los que te importan. Nunca me detendré. Lo sé. Arturo retrocedió e hizo una llamada telefónica. Detective Hernández, este es un aviso anónimo. Lorenzo Camacho está en el cruce de Padre Mier y Zuazua, incapacitado. Está siendo buscado en relación con 14 homicidios y múltiples cargos federales. Le sugiero que se apresure. Terminó la llamada y miró a Lorenzo. Tienes razón. Nunca te detendrás, pero ahora lo harás desde una prisión federal. Y con las pruebas que he proporcionado, con tu organización entera desmantelada, morirás allí. Olvidado, irrelevante, como un convicto más. Las sirenas aullaron en la distancia, acercándose. El rostro de Lorenzo se contorsionó de ira y desesperación. Yo. Tú no harás nada, lo interrumpió Arturo. Has perdido, Lorenzo, por completo. Esto es piedad, aunque no la merezcas. Pero tengo un hijo que necesita saber que su padre es mejor que las personas que lo amenazaron. Arturo se alejó mientras las patrullas doblaban la esquina con las sirenas chirriando. Clemente y Esteban aparecieron de entre las sombras y, juntos, desaparecieron en la noche. Capítulo 7. Las secuelas. 3 días después, Carlos estaba sentado en el taller de su padre, observando a Arturo trabajar en un motor con la misma precisión metódica que había mostrado al planear una operación militar. Las noticias aún cubrían el arresto de Lorenzo Camacho. Los fiscales federales lo llamaban el mayor desmantelamiento de crimen organizado en la historia de Nuevo León. La FGR encontró suficiente evidencia para acusarlo de 63 cargos, dijo Carlos, leyendo desde su teléfono. Lavado de dinero, extorsión, homicidio, trata de personas. Dicen que no volverá a ver la luz del día. Arturo asintió, sin levantar la vista de su trabajo. Bien. ¿En serio? Quiero decir, podrías haberlo matado. Habría sido más seguro, más limpio. Sin posibilidades de escape o venganza en el futuro. Arturo dejó la llave inglesa y miró a su hijo. Podría haberlo hecho. El viejo yo lo habría hecho. Pero tu madre me dijo algo una vez. Ella dijo, la diferencia entre un soldado y un asesino es el propósito. Un soldado lucha para proteger, para defender, para acabar con una amenaza. Un asesino quita la vida porque puede, porque quiere. Maté a 14 hombres para salvarte, Carlos. Eso tenía un propósito. Pero ejecutar a Lorenzo a sangre fría. Eso habría sido un asesinato. Y habría significado que no he cambiado en absoluto. Carlos asimiló esto. ¿Crees que de verdad se acabó? ¿No hay posibilidades de que regrese de un penal federal de máxima seguridad?
No, Lorenzo está acabado. Y con su organización destruida, nadie va a venir a buscar venganza. El nombre Camacho ahora es veneno. Cualquiera asociado con él está apresurándose a distanciarse. ¿Qué hay de Miguel Cárdenas? Encontraron su cuerpo, ¿verdad? La expresión de Arturo se oscureció. Hace 2 días en un vertedero a las afueras de la ciudad. Estaba muerto incluso antes de que te contactaran por la deuda. Fue una trampa desde el principio, tal como pensé. Carlos sintió una oleada de culpa y enojo. Fue un estúpido, pero no merecía eso. No, no lo merecía. Pero Lorenzo tomó una decisión. Eligió la violencia por encima de la piedad, la intimidación por encima de la humanidad. Y ahora pagará por esa elección todos los días, por el resto de su vida. La puerta del taller se abrió y entró una mujer. Tenía unos 50 años, lucía profesional y se movía con una autoridad silenciosa. Carlos la reconoció de alguna parte, pero no lograba ubicarla. Arturo, dijo, con voz mesurada. O debería decir Leonid. Arturo se irguió, su lenguaje corporal poniéndose instantáneamente a la defensiva. ¿Quién es usted? Agente especial Diana Huerta, FGR, mostró sus credenciales. He estado investigando a la organización de los Camacho durante 3 años y he estado revisando las pruebas que misteriosamente aparecieron en nuestra base de datos hace 3 días. Pruebas que llevaron a las redadas, a los arrestos y a todo el desmantelamiento. No sé de qué está hablando, dijo Arturo cuidadosamente. Por supuesto que no. Así como no sabe cómo 14 miembros del cártel de los Camacho terminaron muertos en una bodega, o cómo Lorenzo fue encontrado incapacitado en la calle con sus guardaespaldas abatidos por fuego de rifle de precisión. Hizo una pausa. Pero aquí está lo interesante. No me importa. Arturo se tensó. ¿Qué es lo que quiere? Nada. Estoy aquí para decirle que, en lo que respecta a la fiscalía, la investigación sobre los Camacho está cerrada. Lorenzo se va a ir a la cárcel para siempre. Su organización está desmantelada y se ha hecho justicia. ¿El cómo y el por qué? Eso no es asunto nuestro. Obtuvimos el resultado que necesitábamos. Nos está encubriendo, dijo Carlos, sorprendido. La agente Huerta se volvió hacia él. Estoy cerrando un caso. ¿Qué sucedió en esa bodega? ¿Quién es el responsable? Esas son preguntas que no necesitan respuesta. A veces, joven, el sistema necesita ayuda de personas que operan fuera de él. Su padre proporcionó esa ayuda. Miró de nuevo a Arturo. Pero entienda esto, Leonid Dmitriev está oficialmente muerto. Murió en un accidente automovilístico en 2005 en Moscú, según los registros rusos. Arturo Díaz es un mecánico con un historial limpio. Y así es como se queda. Usted vuelve a su vida tranquila, yo vuelvo a la mía, y nunca volvemos a hablar de esto. ¿Y si no acepto esos términos? Preguntó Arturo. Entonces tengo muchas preguntas difíciles sobre cómo un mecánico logró orquestar una operación de grado militar que resultó en múltiples bajas y en la destrucción de un sindicato criminal importante. Preguntas que requerirían investigaciones, declaraciones y posiblemente, tiempo en prisión. Sonrió levemente. Pero no creo que ninguno de los dos quiera eso. Arturo la estudió durante un largo momento y luego asintió. Entendido. Bien. La agente Huerta dio media vuelta para irse, pero luego se detuvo. Para lo que sirva, señor Díaz, salvó a su hijo y acabó con un monstruo. En mi libro, eso cuenta para algo. Salió, y Carlos exhaló lentamente. Bueno, eso era de esperarse, concluyó Arturo. La FGR no es estúpida. Sabían que alguien con entrenamiento profesional estaba involucrado. Pero mientras su caso sea sólido y se haga justicia, están dispuestos a mirar hacia otro lado. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente volvemos a la normalidad? Arturo sonrió, por primera vez en días, la sonrisa llegó a sus ojos. Lo intentamos. Tú regresas a la universidad y terminas tu carrera. Yo sigo arreglando autos. Tenemos cenas los domingos y vemos los juegos de los sultanes. ¿Seremos normales? ¿Podemos serlo?
Después de todo lo que ha pasado. Tu madre creía que las personas podían cambiar, Carlos. Ella creía que yo podía ser más que aquello para lo que fui entrenado. Le debo a su memoria el demostrar que eso es cierto. Arturo le puso una mano en el hombro a su hijo. Lo que pasó estos últimos días. Fue necesario, pero no nos define. Nos definimos por lo que hacemos a continuación. Carlos asintió lentamente. Todavía no puedo creer que fueras Spetsnaz. Que vivieras toda esta otra vida. Eso fue hace toda una vida. Un hombre diferente, un mundo diferente. Arturo Díaz es en quien elegí convertirme. Ese es el hombre del que se enamoró tu madre. Ese es el hombre que te crió. Lo demás. Es solo historia. Capítulo 8. Complicaciones. 2 semanas después, Arturo estaba cerrando el taller cuando una camioneta negra blindada entró en el estacionamiento. Sus instintos se dispararon de inmediato. La hora equivocada, sin cita, vidrios polarizados. Su mano se movió hacia el arma oculta que ahora llevaba consigo, un hábito de los viejos tiempos que había regresado. Pero el hombre que salió no era una amenaza, al menos no obviamente. Era un hombre en sus 60, distinguido, de cabello plateado y con el porte de un alto mando militar. Llevaba un traje caro y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que lo obedezcan. Leonid Dmitriev, dijo el hombre en perfecto ruso. Ha pasado mucho tiempo, respondió Arturo en el mismo idioma. No sé quién es. Soy Arturo Díaz. El hombre sonrió. Por supuesto que lo eres. Soy Emilio Montero, aunque usaba otro nombre la última vez que nos cruzamos. Damasco, 2003. Tú estabas extrayendo información de una célula de Hezbollah. Yo dirigía la operación de la CIA. La memoria de Arturo encajó. Montero había sido su contacto durante una de sus últimas operaciones conjuntas antes de desertar. ¿De qué quieres hablar? ¿De la situación con Camacho? De cómo un mecánico jubilado logró desmantelar toda una organización criminal usando tácticas y precisión que solo alguien con un extenso entrenamiento en operaciones especiales podría lograr. No sé de... Por favor, lo interrumpió Montero. No insultemos nuestra inteligencia. Sé exactamente quién eres, qué eres y qué hiciste. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? La mandíbula de Arturo se tensó. La FGR lo cerró. Se acabó. La FGR no sabe lo que yo sé. Ellos ven un crimen resuelto. Yo veo a un activo que ha estado inactivo durante 20 años y de repente vuelve a estar activo. Montero dio un paso más cerca. Eras uno de los mejores, Leonid. El interrogador más efectivo que el GRU jamás haya producido. Podías quebrar a cualquiera, obtener cualquier información, y lo hacías sin dejar marcas. Ese es un conjunto de habilidades muy raro. Esa persona ya no existe. Ah, no. Porque desde donde yo estoy parado, acaba de ejecutar una operación impecable que resultó en 14 muertes confirmadas y en la neutralización de una importante empresa criminal. Esas no son las acciones de un mecánico, Leonid. Son las acciones de un operador entrenado que nunca dejó de ser lo que era. Arturo sintió un frío pavor asentándose en su estómago. ¿Qué es lo que quieres? Montero sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa de trabajo. Hay situaciones, problemas que la policía convencional no puede manejar. Personas que operan fuera del sistema, más allá de su alcance. El mundo no se ha vuelto más seguro desde que lo dejaste. En todo caso, se ha vuelto más complicado. Nos vendría bien alguien con tus habilidades particulares. Como independiente, por supuesto. Sin conexiones oficiales. Negación plausible total. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero ofrecerte oportunidades. Situaciones donde un hombre con tus antecedentes podría hacer una verdadera diferencia. Buen dinero, sin hacer preguntas, protección total. Arturo no tocó la carpeta. Tengo un hijo, una vida. He terminado con ese mundo. ¿Estás seguro? Porque ese mundo acaba de tocar a tu puerta, y te encargaste de él con la eficacia de un profesional experimentado. Puedes fingir ser Arturo Díaz todo lo que quieras, pero Leonid Dmitriev sigue ahí dentro.
Sigue siendo capaz, sigue siendo peligroso. Montero se apoyó contra la mesa de trabajo. No estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí para recordarte que tienes opciones. La vida que has construido es segura porque nosotros permitimos que lo sea. Piensa en eso. Montero dio media vuelta para irse, luego se detuvo. La carpeta contiene detalles sobre 3 operaciones. Objetivos de alto valor, todos gente mala, todos problemas que necesitan solución. Si estás interesado, la información de contacto está adentro. Si no, considéralo un regalo. Inteligencia que puedes elegir aprovechar o ignorar. Se marchó, y Arturo se quedó solo en el taller, mirando la carpeta como si fuera una serpiente enroscada. Esa noche, Carlos encontró a su padre sentado en la oscuridad de la sala de estar, con la carpeta sin abrir sobre la mesa de centro. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos. Arturo levantó la vista, y su hijo vio el cansancio en sus ojos. Alguien de mi pasado vino hoy. Me ofreció trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Del tipo que juré que nunca volvería a hacer. Carlos se sentó. ¿Vas a aceptarlo? No. Construí una vida aquí, Carlos. Te tengo a ti. Tengo el taller. Tengo paz. No voy a tirar eso a la basura. Arturo sonrió con amargura. Pero me recordaron que la paz es frágil. Que el mundo que dejé no olvida. Que Leonid Dmitriev puede estar enterrado, pero no está muerto. ¿Entonces qué vas a hacer? Sigo siendo Arturo Díaz. Sigo arreglando autos, cuidando de ti, viviendo la vida que tu madre quería para nosotros. Arturo tomó la carpeta y la llevó a la chimenea, arrojándola al fuego. Las llamas la atraparon rápidamente, consumiendo cualquier secreto que hubiera en su interior. Yo elijo el hombre que quiero ser, no el hombre en el que me obligaron a convertirme. Carlos vio arder la carpeta. ¿Crees que te dejarán en paz? Montero y para quien sea que trabaje. No tienen opción. Yo cumplí mi parte del trato. Me mantuve oculto. Me mantuve fuera de su mundo. Lo que pasó con Lorenzo fue defensa propia personal. No pueden usar eso en mi contra. ¿Y si lo intentan? Arturo miró a su hijo y, por un momento, la fría precisión de Leonid Dmitriev brilló en sus ojos. Entonces aprenderán la misma lección que aprendió Lorenzo. Es mejor dejar en paz a algunas personas. Capítulo 9. La nueva normalidad. Pasaron 3 meses. El juicio de Lorenzo Camacho fue una sensación mediática. Los fiscales federales exhibieron una serie abrumadora de pruebas que pintaban la imagen de un imperio criminal construido sobre la violencia y la explotación. Lorenzo se sentó durante todo el proceso con ojos muertos, sabiendo que su destino estaba sellado. Fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras del juez fueron mordaces. Usted representa lo peor de la humanidad. Un depredador que construyó su riqueza sobre el sufrimiento de otros. La sociedad está más segura con usted apartado de ella. Arturo vio la sentencia en las noticias desde su taller, con Jerónimo Rosales a su lado. Vaya cosa, dijo Jerónimo. Tenía unos 70 años, era un exmarine que se había asociado con Arturo hace 10 años. A ese chico que salvaste. A Carlos. Es un buen muchacho. Hiciste lo correcto por él. Hice lo que cualquier padre habría hecho. Jerónimo lo miró de reojo. No cualquier padre podría hacer lo que tú hiciste. Sé que no hablas de tu pasado, Arturo, y lo respeto, pero no soy estúpido. La precisión, la planificación. Eso no fue obra de un aficionado. Eso fue trabajo profesional. Arturo no respondió, y Jerónimo rió entre dientes. No te preocupes, no haré preguntas. Solo digo que eres un buen hombre que hizo algo difícil para proteger a su familia. No hay vergüenza en eso. Jerónimo le dio una palmada en el hombro. Ahora, tenemos que terminar la transmisión de ese camión. La señora ha estado llamando todos los días. La vida volvió a un ritmo estable. Carlos regresó al TEC de Monterrey, aunque se había cambiado de departamento y mantenía una conciencia de seguridad que Arturo le había inculcado.
Cenaban juntos todos los domingos, veían los juegos de los sultanes, hablaban de cosas normales, chicas, clases, el futuro. Pero a veces, a altas horas de la noche, Carlos veía a su padre sentado en la oscuridad, mirando a la nada. Y sabía que Arturo estaba recordando. Recordando al hombre que había sido, las cosas que había hecho, el mundo que había dejado atrás. Un domingo por la noche, mientras recogían la mesa después de cenar, Carlos finalmente hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza. ¿Te arrepientes? ¿De lo que hiciste para salvarme? Arturo secó un plato, sopesando sus palabras con cuidado. Lamento que haya sido necesario. Lamento que hombres como Lorenzo existan en el mundo. ¿Pero salvarte a ti? No, Carlos. Lo haría 1000 veces. Eres mi hijo. Eres la prueba de que soy más que aquello para lo que fui entrenado. ¿Montero no ha vuelto? No, y no lo hará. Dejé claro que ese capítulo está cerrado. ¿Y si lo hace? Arturo dejó el trapo de cocina y miró a su hijo. Entonces yo me encargaré. Pero bajo mis propios términos, a mi manera. Ya no soy Leonid Dmitriev, Carlos. Ese hombre murió hace 20 años. Soy Arturo Díaz, mecánico, padre, un hombre que intenta ser mejor que su pasado. Carlos asintió, aceptándolo. Mamá estaría orgullosa de ti. ¿De en quién te has convertido? Los ojos de Arturo se cristalizaron ligeramente. Tu madre me salvó mucho antes de que Lorenzo te amenazara. Ella me dio una razón para creer en la redención, en la posibilidad de que las personas pueden cambiar. Todo lo que he hecho desde que la conocí ha sido para honrar esa creencia. Terminaron de limpiar en un cómodo silencio. Afuera, Monterrey brillaba bajo la luz del atardecer, una ciudad que había sido testigo de la violencia y la redención en igual medida. Más tarde esa noche, Arturo estaba de pie en su sótano, mirando el compartimento oculto donde su antigua vida permanecía sellada. Las armas, los documentos, las herramientas de un oficio al que había renunciado. Pensó en la carpeta de Montero, en el mundo de sombras y violencia que había dejado atrás. Luego pensó en la graduación de Carlos, en los nietos que algún día podría tener, en la vida ordinaria que había construido a partir de las cenizas de una violencia extraordinaria. Selló el compartimento y subió las escaleras. Arturo Díaz tenía un negocio que administrar, un hijo que mantener y una vida que vivir. Leonid Dmitriev era un fantasma, un recuerdo, un mal necesario que había emergido para proteger lo que más importaba, y eso, decidió Arturo, era exactamente como debía ser. 3 años después. Epílogo. Carlos Díaz estaba en el podio del salón de graduaciones del TEC de Monterrey, pronunciando el discurso de despedida entre aplausos estruendosos. Entre la audiencia, Arturo lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro, su corazón hinchado por un orgullo que amenazaba con estallarle en el pecho. Su hijo, brillante, compasivo y fuerte, no solo había sobrevivido a la oscuridad que había tocado su vida, sino que había prosperado más allá de ella. Carlos se dirigía a la UNAM para un posgrado, con beca completa, y un futuro tan brillante como Arturo siempre había soñado. Después de la ceremonia, se quedaron juntos afuera del recinto, sin togas ni birretes, solo padre e hijo bajo el sol de junio. No podría haber logrado esto sin ti, dijo Carlos. Por todo lo que sacrificaste, por todo lo que hiciste. Todo lo que hice fue por ti, lo interrumpió Arturo suavemente. Me diste un propósito, Carlos. Me diste una razón para ser mejor de lo que era. Soy yo quien debería darte las gracias. Se abrazaron y Arturo se dio cuenta de algo profundo. Había pasado 20 años huyendo de su pasado, escondiéndose de lo que había sido. Pero al salvar a su hijo, al enfrentar la oscuridad una última vez, finalmente había hecho las paces con él. Leonid Dmitriev había sido un arma, una herramienta de la violencia del Estado, un hombre que extraía verdades a través del dolor. Pero Arturo Díaz era un padre, un mecánico, un hombre que había demostrado que el amor y el propósito podían redimir incluso el pasado más oscuro. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, con el brazo de Carlos alrededor de los hombros de su padre, ninguno notó al hombre que los observaba desde el otro lado de la calle. Emilio Montero los contempló con desapego profesional, luego se subió a su auto y se alejó. Había aprendido que algunos activos eran más valiosos si se los dejaba en paz. Algunos hombres se ganaban su paz.
Arturo Díaz se había ganado la suya. Y al final, eso era lo único que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos veremos.